como estaba diciendo, antes del año 2010, nosotros en el Paraguay carecíamos de una norma que regía como para dimensionamiento de puentes. Entonces, digamos, el dimensionamiento se hacía según la norma que cada proyectista, digamos, convenía como adecuada. Entonces, en esa época, allí anteriores, era común que se utilice Profe, la norma DIN alemana. profe, no sé si vos estás presentando o no. ¿Ahora qué tal se ve? Ahora ya se ve, profe. Gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo, antes del año 2010 no estaba establecida una norma como vigente, entonces cada proyectista usaba a su conveniencia la norma que le parecía apropiada. Entonces, antes del 2010 era común que el dimensionamiento de puentes se haga según la norma DIN alemana o también la norma brasilera. Entonces, tanto la norma alemana como la norma brasilera estaban basadas, su proceso de dimensionamiento, según lo que es el eurocódigo. Entonces, las fórmulas que se utilizaban para el dimensionamiento de los elementos de hormigón se correspondían con el eurocódigo que nosotros lo conocemos también como norma española. La norma española también estaba basada en el eurocódigo y tanto la norma DIN alemana como la norma brasilera utilizaban las mismas fórmulas, con la diferencia que la norma brasilera aplicaba algunas pequeñas diferencias en algunos coeficientes de seguridad, pero básicamente era la misma norma DIN alemana. Luego del año 2010, en el año 2011, se reglamenta en el MOPC que todos los proyectos carreteros del Paraguay se tiene que hacer según el Manual de Carreteras del Paraguay. Y el Manual de Carreteras del Paraguay es una norma basada en la norma americana. Está basada en la AASHTO. Es la AASHTO traducida al español y con algunas que otras adaptaciones regionales. Entonces, para dimensionar según el Manual de Carreteras del Paraguay, nosotros debimos pasarnos a la norma americana y a utilizar la norma de hormigón de la ACI. Entonces la ACI rige ahora como fórmulas de dimensionamiento para lo que es hormigón y todas las cargas, las acciones y las solicitaciones son calculadas según la AASHTO. Entonces de ahí que, como en la facultad se acostumbra a usar norma española para el dimensionamiento de hormigón, ahora de a poco estamos incorporando también la norma americana. Entonces, digamos, tenemos que hacer un curso de nivelación de hormigón primero para entender primero las fórmulas de la ACI, de la ACI, y luego ir adentrándonos en lo que es el dimensionamiento de puentes propiamente dicho. Entonces, lo que ahora básicamente vamos a hacer es vamos a resolver un ejercicio de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida y vamos a utilizar las fórmulas de la ACI. Y para familiarizarnos con la fórmula, vamos a ver de dónde se deducen esas fórmulas para, el, para comprender mejor las fórmulas que utiliza. Y luego que hayamos comprendido bien esas fórmulas, vamos a ir entonces al cálculo propiamente dicho de los puentes.
Este es el ejercicio número 1 que vamos a resolver. Una viga simplemente apoyada, muy sencilla, pero como les digo, es solamente para que demos una comparación para el procedimiento de solución de vigas de hormigón que ustedes ya conocen, ya sea por la norma española o la norma brasilera, y ver cuáles son los cambios que hay que tener en cuenta para trabajar con la norma americana. Bueno, el ejercicio 1 dice, determine la sección transversal de hormigón y el área de acero requerida para una viga rectangular simplemente apoyada de 6 metros de longitud, que debe sostener una carga muerta W sub DL igual a 1,75 toneladas por metro y una carga viva de servicio W sub L igual a 3,4 toneladas por metro. Considerar que el peso propio ya se encuentra incluido en la carga muerta W sub DL. La resistencia de los materiales son F' sub C igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado y FI igual a 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, nosotros para resolver utilizamos el sistema MKS, ¿verdad? Metro, kilogramo, segundo, ¿verdad? A diferencia del sistema internacional que normalmente se trabaja con Newton y con metros, ¿verdad? Eso es solamente por facilidad. Ustedes realmente pueden trabajar en la unidad de medida que les parezca más conveniente. De hecho, ya deben conocer el sistema internacional por cómo fueron desarrollando hormigón en sus materias. Pero, digamos, ahora vamos a ver en MKS, pero igual, si ustedes quieren hacer algunas adaptaciones para trabajar en el sistema internacional, también es completamente válido. Bueno, primera cuestión. ¿Qué tenemos? Tenemos una viga que tiene una longitud de 6 metros, tiene una carga muerta de 1,75 toneladas por metro y tiene 3,4 toneladas por metro de carga viva. Carga muerta se refiere a carga permanente, incluido su peso propio, y la carga viva se refiere a ya sea sobrecarga de uso o cargas accidentales o como le quieran llamar. Son cargas no permanentes o transitorias también se lo dice. Bueno, como resistencia de los materiales tenemos F' sub C. Nosotros conocemos con el valor de FCK, que es resistencia característica en la norma española. Nosotros a la norma americana lo llamamos F' sub C. Entonces, sinónimo de FCK es F' sub C. Y FI sería el FIK. O sea, FIK sería FI, que es la tensión de fluencia del acero. Entonces, para el acero tenemos FI y para el hormigón tenemos F' sub C. 210 kilogramos por centímetro cuadrado y 4200. Esto entonces, el FI es la tensión de fluencia del acero. Tenemos una viga que mide una longitud de 6 metros y están aplicada una carga uniformemente distribuida, que son los valores de W que citamos más arriba. Bueno, lo primero que hay que hacer es determinar la carga factorizada o la carga mayorada. Entonces vamos a multiplicar por sus respectivos coeficientes de seguridad. La norma americana tiene por coeficiente de seguridad de la carga permanente 1,2 y 1,6 para la carga viva. Fíjense que según la norma española es de 1,35 y 1,5 y según la norma brasilera es 1,4. Entonces fíjense, esto es para lo que ustedes ya conocen, entonces para la norma americana es 1,2 y 1,6 los coeficientes de seguridad. Entonces aplicamos 1,2 coeficiente de seguridad de la carga permanente por la carga permanente más 1,6 coeficiente de seguridad para la carga accidental por el valor de la carga accidental. Tenemos esta carga W sub U, que es la carga de diseño de 7,54 toneladas por metro. Con esta carga vamos a hallar el momento flector máximo de la viga. Una viga simplemente apoyada con carga distribuida tiene un momento máximo que equivale a QL cuadrado sobre 8. Aplicando eso, vamos a utilizar W sub U, la carga factorizada o carga mayorada,
por la longitud al cuadrado dividido 8, nos queda 754 por 6 al cuadrado sobre 8. Y esto nos da como resultado el momento flector máximo en toneladas por metro. Bueno, entonces aquí tenemos, lo primero fue mayoración de carga y el cálculo de momento de diseño o momento último. A continuación tenemos que definir lo siguiente. Antes de entrar específicamente a esta parte numérica, quiero hacer una introducción de el concepto de lo que es la solución de hormigón armado por el método por la norma americana. Para eso voy a mostrar en esta página lo siguiente. Bueno, imagínense que tenemos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Vamos a llamarle carga W. Bueno, esta viga, por cuestiones de flexión o debido a esa carga, va a tener una deformada que, exagerando un poco, sería más o menos así. Bueno, entonces que se va a producir tensiones de compresión en la parte superior y tensiones de tracción en la parte inferior. Bueno, en la medida que W, la carga W se vaya incrementando, las tensiones en la viga va a ir variando, pasando por un estado elástico lineal hasta digamos, hasta en el estado límite de la fluencia de la armadura. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a hacer un corte acá en la viga, en la mitad, y vamos a dibujar la viga acá al costado. Bueno. Digamos, los primeros valores en la medida, vamos a imaginarnos que W va creciendo de 0 hasta el valor que tiene que ser. Entonces, empezando desde 0, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras el hormigón no supere su tensión de tracción admisible, el diagrama va a ser lineal. Es decir, voy a dibujar acá un poco mejor, va a tener un diagrama así, donde vamos a tener una tensión de compresión y una tensión de tracción. ¿Qué sucede? La tensión de tracción admisible del hormigón es muy baja. Para que tengan una idea, es más o menos el 10% de su FSK. O sea, si nuestro hormigón es un hormigón 210, nuestra tensión admisible de la tracción del hormigón va a ser nada más que 21 kilogramos por centímetro cuadrado nomás. Entonces, al poco tiempo, a la poca aplicación de carga, entonces el hormigón va a superar su tensión de tracción y esa tensión de tracción debe ser tomada por la armadura, que está dispuesta en la parte inferior de la viga. Voy a dibujar acá en azul. Entonces, la armadura se coloca en la cara traccionada y sirve para reemplazar las tracciones que antes eran tomadas por el hormigón, que luego se superó esta tensión y que va a ser tomada por el acero ahora. Entonces tenemos una región que está comprimida y una región que está traccionada. Bueno, imagínense que esta carga se sigue aumentando, es decir, se sigue amplificando. El hormigón ya se fisuró en tracción, ¿verdad? Nuestra línea neutra se posicionó en este lugar y digamos que a partir de un punto se empieza a formar, digamos que esta tensión máxima llega al valor de su tensión de fluencia. Entonces el diagrama va y se convierte paulatinamente en un diagrama parábola rectángulo, así, y la tensión de la armadura así. Entonces, en este diagrama parábola rectángulo que tenemos, vamos a tener una resultante en compresión y una resultante en tracción. La tracción, una vez que la armadura haya alcanzado la tensión de fluencia, la tracción va a venir a ser la armadura del acero, a su vez, por su tensión de fluencia Fi. Y las compresiones van a ser el área de esta región por la magnitud de esta tensión, que va a ser el 85% de su FSK.
0,85 F' sub C. Bueno, y nuestra línea neutra se posiciona acá, que esta es la línea neutra. La línea neutra es un punto donde no hay ni compresiones ni tracciones, que sería más o menos acá, donde se cortan las fisuras por tracción. ¿Qué tamaño tienen estas fisuras? Y tienen más o menos el espesor de un cabello humano, es decir, no son visibles a simple vista. Una estructura de hormigón, si ustedes miran, no van a ver ninguna fisura aparente, pero si ustedes miran con una lupa o un microscopio van a ver que el hormigón está fisurado y va a estar mayormente fisurado o menormente fisurado de acuerdo a qué tensión está su armadura a tracción. Bueno, este diagrama parábola rectángulo se simplifica. Esto es una parábola rectángulo, esto es una tensión de tracción. Se simplifica a un diagrama rectangular equivalente. Entonces se pasa de un diagrama así, se pasa a un diagrama así. En donde a esto se lo imagina, digamos, como si fuese una fuerza constante. A esto se le llama profundidad A. ¿Qué relación hay entre A y esta posición de la línea neutra C? Vamos a llamarle a la línea neutra real C, que es este punto donde termina acá, y vamos a llamarle A al diagrama rectangular equivalente. Bueno, ¿qué relación hay entre A y C? Que A es igual a beta 1 por C. C minúscula, vamos a llamarle a este C minúscula para no confundir con la C mayúscula acá de las compresiones. Bueno, entonces ahí aparece nuestro primer término o los primeros términos. A, profundidad del diagrama rectangular equivalente. Beta, un coeficiente de transformación de A y C C, posición de la línea neutra. Ahora, el diagrama rectangular equivalente tiene la propiedad de que la posición de esta compresión es la misma que la posición de esta compresión que está acá. O sea, digamos, la resultante en compresión acá está posicionada en el mismo lugar. Entonces, esa es la propiedad justamente que haces beta para transformar un diagrama en otra. ¿Y para qué hacemos esa transformación? Para simplificar el cálculo, para que el cálculo sea más sencillo. Bueno, entonces las compresiones, ¿a qué van a ser igual? Va a ser igual a la profundidad A por el ancho de la viga B y por 0,85 F' sub C, que es el valor que habíamos mencionado acá. ¿Qué es ese 0,85? Este 0,85 se llama cansancio del hormigón y sirve para dar un factor, digamos, de resistencia para cargas permanentes. Porque digamos que el FSK es una resistencia característica, pero para cargas, digamos, instantáneas, ¿verdad? Para cargas permanentes, el hormigón reduce un poco su resistencia al 85% de ese valor. Por eso se le multiplica por 0,85. La norma española antigua tenía también ese coeficiente de cansancio que a partir del 2008 se le sacó. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, esta carga W produce un momento flector en el medio de la viga. Vamos a dejar un diagrama un poco feo, pero digamos un momento flector máximo M. Ahora, ¿qué relación hay entre M, el momento, y las fuerzas internas que aparecen dentro de la viga? Es que el producto de T por Z o C por Z tiene que ser igual al momento externo. Es decir, el momento externo tiene que ser igual al momento interno. ¿Y qué es el momento interno? Es C por Z o T por Z. ¿Qué es Z? Es la distancia que hay entre la resultante en compresión y la resultante en tracción. Eso se le llama Z. Y si hacemos sumatoria de momento respecto a T, nos va a dar que Z por C es igual al momento externo. O si hacemos sumatoria de momento respecto a C, nos va a dar que Z por T es igual al momento externo. Por eso, esta relación acá. Bueno, ¿y cómo podemos calcular cuánto vale Z?
muy fácil de calcular porque este diagrama es rectangular. Entonces, C mayúscula está posicionado en A sobre 2. Entonces, Z, por tanto, Z vale canto útil de, que es esta altura que está acá, menos A sobre 2. Entonces ahí tenemos otro término que es D menos A sobre 2. Entonces, ¿qué es? El canto útil menos la distancia a la mitad de A es igual a Z. Entonces ahí tenemos otra equivalencia. Bueno, entonces el momento máximo que pueda aguantar esta viga va a ser el momento interno, porque el momento interno va a ser cuando se alcance, digamos, la máxima tensión de tracción. ¿Y cuál es la máxima tensión de tracción que se puede producir? La tensión de fluencia del acero por el área del acero. Entonces, el momento es igual a T, que vale A sub S por FI, por Z, que vale D menos A sobre 2. Bueno, y ahora hay que agregarle un coeficiente de seguridad, que es el coeficiente de seguridad del material. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes cuando calculaban con hormigón, con la norma española, tenían un FCD y un FID. ¿Qué era FCD? Era el FCK dividido coeficiente de seguridad gamma, que valía, en algunos casos valía 1,5, en algunas normas puede valer un poco menos, pero vale más o menos, vale 1,5 en la mayoría de los casos. Y para el acero era F y K dividido un valor gamma que valía 1,15. Bueno, estos son los coeficientes de seguridad que se le asigna al material en la norma española. En la norma americana no se diferencia el coeficiente de seguridad del hormigón y el acero, sino que usan el mismo coeficiente de seguridad. Entonces, ya ese coeficiente de seguridad se lo llama phi. Entonces, el momento resistente de una viga, phi mn, es multiplicar phi, que es un coeficiente de seguridad del material, por A sub S, por FI, por D menos A sobre 2. Entonces, esta es la resistencia de nuestra viga a la flexión según la altura que adoptemos, que la altura va a depender de D, la cantidad de acero que adoptemos, y con el factor de resistencia, entonces vamos a tener su resistencia FIMN. Y la resistencia de la viga tiene que ser mayor a la solicitación, que es el momento último. Entonces, si FIMN sale mayor a MU, el elemento verifica. Bueno, entonces ese es, digamos, muy simple la deducción de fórmulas de la norma americana. Digo muy simple si lo comparamos con la norma española, ¿verdad? Porque la norma española hay un coeficiente mu, hay un coeficiente omega, hay una serie de valores chi, que a buena primera no se sabe muy bien qué es lo que es, ¿verdad? Sin embargo, acá en la norma americana es muy sencillo porque cada término que nosotros utilizamos es visualizable en cada una de las posiciones, digamos, de la viga. Entonces, en eso consiste el dimensionamiento a flexión. Bueno, entonces esta ecuación final es lo que nos dice la resistencia de nuestra viga. Entonces, ahora que ya entendemos un poco mejor esto, vayamos otra vez a la parte del comienzo del ejercicio. Primero vamos a determinar beta. Beta dijimos que era la relación que tenía C sobre D. ¿Se acuerdan? A es igual a beta 1 por C. Era la relación entre A y C, era beta. Bueno, ese valor de beta depende de la resistencia de hormigón según esta fórmula. Entonces, hablando fácil y pronto, si la resistencia de nuestro hormigón es menor a 280, entonces beta vale 0,85. Entonces, para hormigón 280, 250, 240, 210, 200, mi coeficiente beta va a valer 0,85. Pero si mi resistencia del hormigón es mayor, por ejemplo, un hormigón 350, entonces beta cambia. Cambia de tal modo a que disminuye
0,05 por cada 80 kilos por centímetro cuadrado. Entonces nos va a quedar más, perdón, por cada 70, no que por cada 80. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que para un hormigón 280, beta vale 0,85, pero para un hormigón 350 nos vale 0,8. Y para un hormigón 420 nos va a dar 0,75. Y así sucesivamente. Va a ir disminuyendo en la medida que aumente nuestra resistencia al hormigón. Por lo general, nosotros no solemos trabajar con hormigones muy resistentes. O sea, en la mayoría de los casos vamos a utilizar probablemente el valor de de menores a 280, entonces este va a ser nuestro coeficiente beta. Pero en caso de que necesitemos por algún motivo calcular, podemos calcular para hormigones superiores. Bueno, primer valor, beta. Ya sabemos este que está acá de dónde sale. Bueno, segundo, para obtener un dimensionamiento subarmado, entre paréntesis falla dúctil, debe cumplir la condición C menor o igual a 0,42D. De esta manera se deduce que la cuantía límite es, bueno, volvamos a este C sobre D, ¿qué es lo que significa? Perdón, este valor es C. C dijimos que era la línea neutra, este que está acá, la línea neutra. La línea neutra se debe posicionar en un punto menor a 0,42D. ¿Quién es D? D es el canto útil. Entonces, esta distancia E tiene que ser menor a 0,42D. ¿Y qué significa que sea menor o mayor a 0,42D? Sucede que cuando estamos haciendo la deducción acá, ¿se acuerdan de nuestro diagrama elástico lineal? ¿Qué pasa? Las tensiones y las deformaciones tienen una relación lineal. Entonces, esta es la tensión sigma y esta es la deformación unitaria epsilon. Entonces, estos siguen una relación lineal. Desde el momento que se produce una fisuración, ya las tensiones no siguen un diagrama lineal, pero las deformaciones sí siguen teniendo un diagrama lineal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La falla del hormigón se da cuando la deformación unitaria en compresión sea del 0,33%. Y la falla de la armadura se da cuando tenga una deformación del 0,5%. Según la norma americana, estos valores pueden diferir según la norma española. La norma española creo que era 0,35 en compresión y 1,0 en tracción, más o menos. Bueno, entonces se dice que la máxima resistencia para ambos materiales se da en este punto, porque supera ese punto y el hormigón falla. Dado lo siguiente, ustedes imagínense que tienen una probeta de hormigón y están ensayando la compresión. El hormigón, a medida que uno le aplica fuerza, se va a ir acortando. ¿Cómo que va a pasar? Estoy exagerando un poco la deformación, pero en la medida que más le apretamos, más se comprime y disminuye su altura. Disminuye, no creo que llegue al milímetro, ¿verdad? Pero disminuye. Entonces, ¿cuándo falla el hormigón? Cuando su deformación unitaria supera. En el caso de compresión si fuese una probeta, es 0,2%. Entonces el hormigón al alcanzar 0,2% falla a la compresión. Entonces la rotura no se da por tensión, se da por deformación. Claro, están correlacionados uno con otro, pero la falla se da por deformación. Tal es así que el hormigón siempre falla la misma deformación, no importa su resistencia. Entonces es la deformación la que le da la falla, no la tensión. Claro, obviamente la máquina tiene que ir aumentando la fuerza para poder deformarle al hormigón esa cantidad. Entonces de ahí que nosotros deducimos la resistencia del hormigón, pero el hormigón siempre falla cuando alcanza esa deformación. Y lo mismo pasa en una viga, lo único que en vez de estar la probeta vertical está horizontal. Entonces, este diagrama de rotura, si nosotros graficamos, va a tener un diagrama así, en donde la falla
se da para una deformación unitaria de 0,2%. Y acá está la falla. Y este mismo diagrama que ven acá es la parábola rectángulo que está acá girado y se ve así. Entonces digamos que este diagrama que ustedes ven acá, tensión, deformación, es esta misma que está acá, girada, digamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta deformación se alcanza cuando el borde superior alcanzó esta deformación unitaria. Entonces, ¿qué podemos deducir? Y podemos deducir dónde tiene que estar la línea neutra para que se produzca esa falla, tanto del hormigón como de la armadura. Y esa posición es 0,42D. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando 0,42D alcanza, cuando la línea neutra alcanza esa posición, se va a producir la falla del hormigón, no de la armadura. Porque si la línea neutra está más arriba, crece la tensión de tracción de la armadura, no crece el hormigón, digamos, en tensiones. Entonces, ¿qué pasa? A esto se lo llama, cuando 0,42D es superado, se lo llama falla frágil. ¿Por qué falla frágil? Porque falla el hormigón a la compresión. Y es como un baldosón que se rompe. Es una falla frágil, como un vidrio cuando se rompe. Un momento está bien, luego la falla está roto. O sea, no hay una transición como ocurre en el acero. Si nosotros tuviésemos una viga de acero y lo sometemos a una carga, esta viga se va a deformar, 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 deformar y después recién se va a romper. Entonces, a esta falla se lo llama falla dúctil. El acero tiene una falla dúctil. Sin embargo, el hormigón tiene una falla frágil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y aprovechamos lo mejor de los dos materiales. Entonces, usamos al acero para que le dé ductilidad al hormigón. ¿Qué quiere decir eso? Que le da ductilidad, que el hormigón, en vez de comportarse como un elemento frágil, se comporta como un elemento dúctil porque se lo está ajustando, la cantidad de acero que se le está ajustando, se lo pone de tal modo a que la falla sea por tracción y no por compresión. Por eso se le dice falla dúctil o subarmado. Eso se le llama que es subarmado. Bueno, entonces, esa propiedad lo estamos dando colocando en la cantidad correcta de acero, porque si le ponemos una cantidad exagerada de acero, no va a fallar por tracción, porque ya va a tener acero suficiente, va a fallar por compresión del hormigón. Entonces nosotros tenemos que ajustar, y ahora volvemos a la parte 1 de la ecuación, tenemos que ajustar de tal modo a que nuestra cuantía de acero no haga que nuestra línea neutra supere 0,42D. Entonces ahí limitamos esa condición y es este el valor para el cual, o de este punto donde se deduce cuánto tiene que valer la cuantía máxima. Entonces la cuantía máxima nos da la máxima cantidad de acero que puedo colocar a una sección de hormigón para que la falla todavía sea dúctil o por tracción. Si le pongo de más, tengo que reforzar con armadura en compresión a la parte superior de la viga. Entonces, si es que yo digo, bueno, yo más hormigón no le puedo poner, pero necesito reforzar porque va a tener una falla frágil, entonces le disponemos de una armadura a compresión a la viga. Esa armadura en compresión que hace nos da una fuerza adicional proporcionada por la armadura. Y esas son las vigas doblemente armadas que nosotros conocemos. Las vigas doblemente armadas sirven para que nuestra viga, por más que nosotros estamos usando una cuantía superior a la máxima, esa armadura adicional le brinde una resistencia adicional al hormigón para que la falla no se produzca por compresión.
Por eso se usan vigas doblemente armadas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de la fórmula de A que dijimos acá abajo? De esta A. La profundidad A está correlacionada con la fuerza T. De tal modo que la tracción y la compresión deben ser iguales. ¿Para qué? Para que esta viga esté en equilibrio, C y T deben ser iguales. Lo cual significa que C y T tienen que ser iguales, o sea, C tiene que ser igual a A sub S por F y también. Entonces de acá despejamos cuánto vale A. Entonces A vale A sub S por Fi dividido 0,85 por V por D, por V por F' sub C. Y esta es la segunda ecuación que usamos con frecuencia. Bueno, y esa es la deducción que está acá. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos cuánto vale? Porque ya sabemos el concepto, ya sabemos que es A son las compresiones, cuánto vale y A sub S por Fi dividido este valor. Ya sabemos bien cuánto vale A, sabemos cuánto es la resistencia de la viga. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es esa cuantía máxima? Porque dijimos que tenemos que ajustar la cuantía para que se produzca una falla dúctil, no una falla frágil. Entonces tenemos que sacar nuestra cuantía límite o cuantía máxima. Entonces, ¿qué hacemos? De esta misma ecuación de A, vamos a igualar. Sabemos qué relación tiene A y C, que era A es igual a beta 1 por C. Entonces, reemplazando eso acá, e igualando a C igual a 0,42D, en esta ecuación nos vamos a obtener que, y despejando ρ, ¿por qué? Fíjense, A sub S, que es el área de cero, ¿qué va a ser? Va a ser la cuantía por V por D. Y esa V que está acá en el subíndice se va a simplificar con la V que queda acá arriba. O sea, A sub S es igual a ρ por V por D. ¿Qué era ρ? Cuantía. V por D, la sección transversal de hormigón. Entonces, V por D, reemplazando acá por A sub S, me va a quedar ρ por V por D. D se va a simplificar con la B se va a simplificar con la B del subíndice. Entonces me va a quedar ρ por D nomás acá. Y C me va a quedar que es, o A me va a quedar que es C por beta 1. Operando esto e igualando a C por beta 1 y siendo C 0,42D, me va a quedar así. Y ahora voy a despejar ρ de esta ecuación, porque ρ es la cuantía, que es lo que yo quiero hallar ahora. Entonces me va a quedar que ρ es igual a toda esa expresión que está acá. Y es mi ρ límite, porque yo le igualé al valor límite, porque la línea neutra puse 0,42D, que es la máxima distancia de la línea neutra que puede tener la viga. Entonces, nos queda que ese es nuestro rol límite. Y nos da entonces 1,50, operando esto, ¿verdad? Beta, cambiamos por 0,85, F' sub C, la resistencia de nuestro hormigón, la tensión de fluencia de nuestro acero, etcétera, nos sale 1,52%. Entonces, ¿qué era la cuantía? Era A sub S sobre V por D. Eso era cuantía. Entonces, si yo sé que ρ vale 1,52%, cuantía máxima, lo hago dependiente de mi sección transversal de hormigón. Entonces, hay una correlación de por cada cantidad de acero que yo tenga, necesito una cantidad mínima de hormigón para que se produzca, digamos, falla dúctil y no falla frágil. Bueno. Entonces, lo que hacemos es adoptamos como este valor límite es 1,52%, la norma nos pide que no adoptemos,
rol límite así tal cual como está, sino que tomemos un valor prudencial del 75% de ese valor límite. Entonces nos da una cuantía del 1,14% para esta resistencia del hormigón y esta resistencia del acero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando dimensionemos una viga de tal sección transversal y vamos a tener una armadura que le dispusimos, nosotros vamos a controlar un poco esta cuantía en dónde está. Y tiene que ser menor a 1,52% y más próximo a 1,14% o menos, ¿verdad? Si es menos no hay problema. Bueno, entonces nosotros podemos adoptar la altura arbitrariamente y verificar nuestra viga para que resista la solicitación de MU, o bien podemos, digamos, deducir de dónde sale la ecuación de D, que también se puede hacer. No voy a deducir porque es un poco larga la deducción, pero lo que tienen que saber es para qué sirve nomás. Bueno, entonces ustedes pueden decir, bueno, yo voy a dimensionar una viga de 6 metros, voy a adoptar arbitrariamente un canto o una altura h, L sobre 10, por ejemplo, pueden hacer. Total, al final, cuando yo calcule mi resistencia, voy a calcular mi cuantía y voy a compararla con mi cuantía límite. Entonces va a ser iterativo. Voy a probar una sección, voy a calcular una armadura y voy a ver mi cuantía cómo está. Entonces, ese método puedo usar. O bien, si quiero, puedo tomarme el trabajo de deducir la fórmula, que ya está deducida acá, no hace falta que deduzcan nada, que de las mismas fórmulas que están acá arriba y acá, se despeja todo en función al canto D. Y sale una relación interesante. Todos estos valores que están acá abajo son constantes. Y todos estos son variables independientes. Entonces, si metemos todas las constantes acá, nos sale un número. De acuerdo, obviamente tenemos que adoptar una resistencia del hormigón, porque depende del hormigón. Nos sale que todo esto que está acá en este paréntesis es una constante que vale 2,44 cuando el hormigón es 2,10. Y se mantiene hasta un hormigón 2,80. Y lo interesante está que se parece mucho a la fórmula que conocemos, la norma española. La norma española, ¿cómo es? D es igual a 1,84 por raíz de M sub D dividido B por FCD. ¿Conocen? Bueno, la norma americana se puede deducir de la misma manera una fórmula similar. Obviamente las constantes no coinciden porque acá se trabaja con el FCK y acá se trabaja con el FCD. Y cosas por el estilo, pero las dos fórmulas se parecen mucho. Entonces, esta es una alternativa para calcular el canto útil o el canto mínimo de una viga por la norma americana. Y que es el procedimiento recomendado cuando ustedes necesiten saber, dado un momento flector, cuánto tiene que valer su altura para que digamos, se cumpla la condición de este rol límite. Entonces, en síntesis, hasta acá todo lo que hicimos fue deducción, que es un procedimiento que normalmente no hacemos. Nosotros no vamos a deducir nada en la medida que vamos desarrollando el ejercicio. Esta clase era solamente para entender un poco qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que significan esas fórmulas y de paso capaz nos ayuda a entender un poco lo que ya sabemos, que es el hormigón. Bueno, entonces, el ejercicio, digamos que vino hasta acá, calculamos nuestros momentos mayorados y nos saltamos al acá, cálculo de D. Entonces, ¿qué hacemos? 2,44 por raíz de momento último, debemos pasar el momento mayorado que calculamos acá, debemos de pasar a multiplicar acá por 10 a la quinta, que el 10 a la quinta es pasar de toneladas por metro a kilogramos por centímetro. Es para pasar a unidad de medida. Y en el subíndice que tenemos el ancho B. El ancho B es una variable que debemos adoptar nosotros. Nosotros decidimos qué ancho B le vamos a dar a nuestra viga y esta fórmula nos va a despejar la altura
H que necesitamos para nuestra viga, o el canto útil D. Entonces vamos a adoptar, por ejemplo, para B igual a 25, pueden adoptar 20, pueden adoptar 30, el ancho que quieran. Voy a probar con 25 y para el hormigón 210, que es condición del ejercicio, y para el momento último que calculamos al principio, necesito un canto útil de 62,03 centímetros. A esto le voy a sumar el recubrimiento mecánico, es decir, esta es nuestra viga, mi armadura está acá, esto es D y esto es H. Y a esto se le llama recubrimiento mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque es la distancia que hay entre el centro de gravedad de las armaduras y el borde inferior de la viga. Que no es lo mismo que el recubrimiento real, porque el recubrimiento real, mirando la viga en la sección transversal, tenemos acá nuestro estribo y tenemos nuestra armadura. El recubrimiento real es la distancia que hay entre el estribo y el borde inferior, que normalmente es 2 centímetros, en algunos casos 2,5 centímetros. Y el recubrimiento mecánico es el centro de gravedad de esa armadura. Es el recubrimiento mecánico. Entonces, ese recubrimiento mecánico más o menos se sitúa a los 4 centímetros del borde inferior. Entonces, como esto debe ser nuestro canto mínimo, le sumo recubrimiento mecánico para quitar mi altura mínima. Y una vez que tengo mi altura mínima, ahí lo que voy a hacer es adoptar la altura, que normalmente es una medida redonda, qué sé yo, por ejemplo, cada 5 centímetros. Entonces digo, bueno, para un ancho de 25 centímetros necesito 66 de altura, pero no voy a hacer una viga de 66, voy a hacer una viga de 70. Redondeo para arriba. Entonces me queda de 25 por 70 mi viga. Esa es la sección transversal. Una vez que adoptamos entonces eso, nos vamos a determinar la cantidad de acero que necesitamos. Y esta fórmula que tienen acá es la misma fórmula que está acá, lo único que está desdoblada. Es decir, acá me dice la resistencia de una viga a la flexión si adopto esta armadura, esta tensión de influencia de acero, este canto y este valor de A. Ahora yo quiero saber al revés. Yo quiero saber cuánta área de acero utilizo si es que yo quiero salvar este momento flector. Entonces me dice que pasando esto al otro miembro, me da que A sub S es MU dividido phi por D menos A sobre 2 por FI. Entonces yo hago al revés. En vez de verificar, lo que estoy haciendo es buscar qué armadura necesito para que se cumpla esa condición. Que es eso que tengo acá. Bueno, acá aparece un término gamma sub 1. ¿Qué es gamma sub 1? Gamma sub 1 es esta expresión que está acá. Como A depende de la cantidad de acero, entonces estoy ahí en una ambigüedad. Yo no puedo decir cuánto vale A si no tengo un área de cero. Yo no puedo decir un área de cero si no sé cuánto vale A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Adoptamos a esta expresión que es Z, habíamos dicho que era Z, que es aproximadamente igual a gamma por D. En donde gamma es una constante. Entonces, yo digo, D menos A sobre 2 vale, por ejemplo, 80% de D. Entonces, adopto gamma, por ejemplo, 0,8D. Y así. Entonces, es un chute, o sea, un valor arbitrario, más o menos aproximado, porque más o menos en ese valor ronda. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un área tentativa de acero. Y con esa área de acero yo pueda calcular la resistencia de la flexión de mi viga. Entonces, ¿qué sucede? Aplicando nos queda así. D, el canto útil ahora vale 66, porque teníamos nuestra D mínima y quitamos una H mínima, pero al final esta H redondeamos a una H adoptada, que era 70 centímetros, entonces nuestra D viene a ser H menos recubrimiento, entonces viene a ser 66 centímetros. ¿Sí? Esta es nuestra nueva D.
la D adoptada. Y acá va a entrar el momento último, 33,93 por 10 a la quinta para pasar a unidad de medida, por 0,9, que es el coeficiente phi que habíamos dicho que era el coeficiente de seguridad de la flexión. Fi la tensión de fluencia del acero y D. Entonces, aplicando eso, gamma pueden usar siempre 0,85. No hay problema que siempre usen el mismo valor. Ya les adelanto. Bueno, entonces nos sale que necesitamos 16 centímetros cuadrados de armadura. Entonces vamos a dotar una armadura igual o superior. Entonces, por ejemplo, 6 varillas del 20 tiene 18 centímetros cuadrados. 5 varillas del 20 tiene más o menos 15. Entonces, si hubiésemos adoptado 5 varillas del 20, nos iba a dar un área menor a 16. Entonces, por eso no adoptamos 5, adoptamos 6. Nos queda 18 centímetros cuadrados. Y acá en esta parte volvemos a recalcular nuestro canto útil. ¿Por qué? Porque tengo que ver en cuántas capas entra mi armadura. Vamos a suponer este sea el borde inferior de la viga. Y voy a colocar 4 varillas en la primera capa y 2 varillas en la segunda. El centro de gravedad de mi armadura de tracción va a variar y va a subir un poquitito. Y este va a ser mi nuevo recubrimiento mecánico. Entonces, ¿cómo calculo el nuevo centro de gravedad de la armadura? Yo tengo que calcular primero de tal modo a que la separación entre varilla y varilla sea mayor o igual a 2,5 centímetros para saber el número de varillas que voy a poner en cada capa. Y segundo, voy a multiplicar y voy a hallar el centro de gravedad. Entonces, la primera capa está a una distancia de 4,5 centímetros y la segunda capa está a una distancia de 9. En la primera capa tenemos 4 varillas, en la segunda capa tenemos 2. Dividido la cantidad de varillas total, nos queda que el centro de gravedad está a 6 centímetros. Entonces, nuestro nuevo canto útil es 70 menos 6, 64 centímetros. Ahora, con esta armadura adoptada, voy a calcular A. A sub S por Fi. Se va a tener A sub S, la cantidad de armadura de acá, por Fi, tensión de fluencia del acero, dividido 0,85 por F' sub C, resistencia de FCK del hormigón, y B, el ancho de mi viga. Y con eso tengo la profundidad de las compresiones A, que se acuerdan, habíamos dicho que era esto. Y una vez que tenemos A, calculamos la resistencia de la flexión. Entonces, la resistencia de la flexión para esa armadura dotada y para esas dimensiones adoptadas va a ser phi, el coeficiente de seguridad de los materiales, 0,9, vale siempre 0,9 para la flexión. Fi, tensión de fluencia del acero nuevamente. A sub S adoptada, 6 varillas del 20, que son 18 centímetros cuadrados, por canto útil D, que calculamos acá con la nueva disposición de la armadura, y A sobre 2, el valor de A acá ya calculado. Y por último multiplico por 10 a la menos 5 para pasar de unidad de medida, porque todo esto está en kilogramos por centímetro. Y voy a pasar a toneladas por metro. ¿Por qué paso a toneladas por metro? Para no tener un número demasiado grande. Porque acá me va a dar 3,9 millones de kilogramos por centímetro. Y no es nomás cómodo trabajar con números tan grandes. Entonces, por ese motivo, trabajamos en toneladas por metro. Entonces queda 39,26 toneladas por metro. Y esta es la resistencia a la flexión de nuestra viga. ¿Y con quién lo comparamos? Tiene que ser mayor a MU. ¿Y cuánto valía MU? En 33,93. Entonces, MU vale 33,93, que es mi solicitación o el momento que yo necesito aguantar. Y esta phi mn es la resistencia que tiene mi viga con la cantidad de armadura que yo le adopté, que es 39. Como mi resistencia es mayor a mi solicitación, entonces la viga verifica. Entonces este es el procedimiento. Y ahora hacemos las verificaciones. Primera verificación, ¿cuánto vale gamma 1? Yo le había dicho, pueden adoptar gamma 1 acá, pueden adoptar 0,85.
total es un chute. No hace falta que sea el valor exacto. Bueno, acá calculamos con esta viga cuánto salió. Y gamma 1 es qué relación hay entre Z sobre D. O sea, D menos A sobre 2 sobre D. Ese es gamma. Que en este caso vale 0,86. No le erramos mucho a este valor 0,85 que le dije acá que chuten. Está bien. Segundo, vamos a verificar la cuantía. La cuantía es el área de acero dividido el área útil de hormigón. Entonces el área de acero son 6 varillas del 20, lo que adoptamos acá, 18,84. Voy a poner ahí, ρ es igual a sub S sobre B por D. Entonces B es 25 centímetros, D es 64 centímetros y me queda una cuantía del 1,18%. Esta es la cuantía real y que nosotros habíamos limitado, ¿se acuerdan? A decir que no debía de superar, en esta parte, 1,52%. Ese sería el máximo. Lo recomendable está en este orden, 1,14. A nosotros nuestra cuantía nos da 1,18, estamos menor a 1,52, entonces estamos ok también. Tercero, obviamente si se cumple esto, la viga cumple, pero vamos a hacer una verificación más que es la posición de la viga de la línea neutra. La posición de la línea neutra es C sobre D. Entonces nos va a quedar que C es A sobre beta 1 dividido D. Nos queda que A, hemos calculado ya acá arriba, 17,73 dividido beta 1 que vale 0,85 y D que es 0,64. Y nos sale que C sobre D vale 0,33D. O sea, menor a 0,42D, entonces también estamos ok. Entonces recuerden, eso de la línea neutra habíamos visto acá. Por último, la cuantía mínima. La cuantía mínima está dada por esta fórmula que está acá. 0,8 por raíz de f' sub c sobre fi por bw por d. Donde b por d es la sección transversal y esto es una constante que depende del hormigón y depende del acero. Y esto no puede ser mayor a 14b por d sobre fi. Bueno, en español, ¿qué significa eso? El primer término, si nosotros aplicamos 0,8 raíz de 210 dividido 4200, nos va a dar 2,76 sobre 1000. Y el segundo término, 14 por BW por D dividido FI, nos va a dar 3,33 sobre 1000. Ahora, si recuerdan en la norma española, ¿cuánto era la cuantía mínima de una viga? 3,3 por 1000. ¿Cuánto es la cuantía mínima de una viga de hormigón de la norma americana? 3,33 por 1000, el mismo valor. Pero varía en función a la resistencia del hormigón, porque acá hay una doble verificación. Acá tenemos a la izquierda una y a la derecha otra. Entonces, esta de la derecha es la que rige siempre hasta que sea superado por este valor que está acá. ¿Y en qué situación nos va a dar superado? Cuando crezca mucho la resistencia del hormigón. Entonces, nosotros trabajamos con hormigones normales, hormigón 210, 240, 280, no pasa nada, no hay variación. Nuestra cuantía mínima sigue siendo 3,3 por 1000. Pero si estamos trabajando con un hormigón 500, un hormigón 50 megapascal o 500 kilos por centímetro cuadrado, sí, ahí mi cuantía mínima cambia y es mayor, es más grande. Entonces es para esos casos. Normalmente no va a variar, pero tengan en cuenta que puede variar con resistencias de hormigón muy altas. Y entonces acá comparamos, la cuantía mínima es 3,33 por 1000 de B por D, 5,33 centímetros cuadrados. Entonces, como nuestra armadura calculada es mayor a la cuantía mínima, entonces se dispone
la armadura calculada. Ahora, si nosotros por algún motivo tenemos que nuestra armadura calculada es menor a la cuantía mínima, debemos disponer como mínimo cuantía mínima. Y otra cosa que no menciona acá, pero la armadura superior que se coloca acá es el 30% de la cuantía mínima. Entonces va a ser el 30% de este. Si operamos 5.33 por 0.3, nos va a dar, esto nos va a dar 1,6 centímetros cuadrados, lo cual vamos a tener que usar dos varillas del 12, porque dos varillas del 10 ya no nos entra. Vamos a tener 2 phi de 12. Y eso es todo. Entonces, acá hicimos muchas deducciones, normalmente no se hacen estas deducciones, yo solamente hice para que entendamos bien en qué consiste el hormigón, ¿verdad? Para que quede registrado, y para que entiendan un poco mejor el hormigón, ¿verdad? Combinando con lo que ustedes ya saben, y conocer la norma americana. Entonces, los pasos que normalmente vamos a hacer van a ser este paso 1. Luego ya vamos a hacer este paso 2. Luego vamos a hacer este paso 3. Y ocasionalmente, no siempre, vamos a hacer este paso 4. Estos son ya verificaciones, pero esto no siempre hacemos. Entonces normalmente hasta acá nomás llegamos porque, digamos, ya salen dentro de los valores que nosotros manejamos. Ahora, si tenemos casos extremos o vigas muy cargadas o secciones de hormigón muy ajustadas o resistencia muy elevada o cosas por el estilo, sí tenemos que hacer estas verificaciones que están acá en 4. Pues normalmente no hacemos. Normalmente nosotros hacemos esto, ¿no? Entonces, eso es nada más para que tengan en cuenta. Entonces, al final, nuestro resultado es este. Para esas cargas citadas ahí, nos da una viga de 25 por 70 con 6 varillas del 20 abajo, 2 varillas del 12 arriba. Y la parte de estribos vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, yo no sé si hay alguna duda respecto. No sé si hay alguna duda respecto al ejercicio, si quedó todo claro. Bueno, si no hay más consulta, entonces dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos la semana siguiente. Los otros ejercicios vamos a ir alternando con los otros auxiliares y vamos a estar habilitando también el aula virtual para ir subiendo también los materiales que vamos a ir usando. Entonces, cualquier duda, pueden también pasarle la información a la delegada. Entonces ella me escribe y estaremos aclarando lo que sea necesario en el transcurso de la semana.